Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica y continuando con los temas de endocrinología, el día de hoy vamos a conversar un poquito de una enfermedad muy frecuente que ya se considera una epidemia, que es la diabetes mellitus. En realidad la diabetes mellitus no es sino que simplemente el aumento de glucosa, azúcar en otras palabras, en la sangre de todos los pacientes. Ahora, esta patología es muy frecuente hoy en día, como estamos hablando, por el tipo de estilo de vida, la carga genética que estamos encontrando. Prácticamente el 20% de la población va a sufrir de diabetes mellitus. ¿Y qué porcentaje están en vías de desarrollar diabetes mellitus? Estamos hablando de aproximadamente el 22%. Esa famosa que le llaman, ¿no?, que es un término médico no conocido, pero es prediabetes. Nosotros le llamamos resistencia a la insulina en realidad. Pero para que me entiendan, es más o menos como una prediabetes. Ese es el 22% de la población. Entonces, prácticamente, mire la cantidad de personas que pueden desarrollar esta enfermedad que muchas veces pasa muy desaparecida porque a veces no hay síntomas. El 50% de la población, cuando tiene esta enfermedad, va a tener síntomas y el otro 50% no va a tener mayor problema ni mayor síntoma. Pero, sin embargo, es una enfermedad sistémica. ¿Y a qué le llamamos enfermedad sistémica? Le llamamos enfermedad sistémica cuando afecta a todos los órganos de nuestro cuerpo, empezando desde arriba del cerebro hasta el pie. Entonces, todas esas partes van a ser afectadas por este incremento del azúcar. Pero ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus? Es muy fácil, es simplemente por un examen de sangre. Pero muchos pacientes a veces no saben cuántos son los valores normales de azúcar o de glucosa en sangre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Glucosa en ayunas. Vamos a decir que a mí me sale más de 126, hay que repetir el examen otro día, no el mismo día. Y hacemos otra repetición otro día. Y si me vuelve a salir, ¿no?, más de 126, ya estamos frente a una diabetes. Es decir, tenemos que tener 2 exámenes de diferentes días en ayunas para ser catalogado como diabetes mellitus. Un examen de azúcar en ayunas, más de 200, no es necesario repetir el examen, simplemente tú eres diabético. Esos son los criterios para nosotros catalogar a un paciente de diabetes mellitus. Ahora, muchos pacientes podrán decir, pero el azúcar ideal es menor de 100. Sí, menos de 100 es ideal, ¿no?, lo normal. Pero más de 126 estamos hablando de diabetes mellitus. Pero ¿y esta margen entre 100? Hay unos laboratorios que lo consideran entre 110 a 126, vamos a llamarle que es una zona de penumbra. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer si yo tengo, por decir, un valor de 120 o 115, 118, en este margen entre 100 y 126? Yo debería hacerme un examen de test de tolerancia a la glucosa. ¿Qué cosa es este examen? Este examen viene a ser tomar un agua azucarada, ¿no?, que se va a tomar durante, vamos a decir, se toma el agua azucarada y se va a sacar las muestras de sangre. Hay unos laboratorios que lo hacen a los 30, 60, 90, 120. Hay otros que lo hacen 60, 120. Va a depender del tipo de laboratorio. Pero si el examen de glucosa en cualquiera de las tomas, vamos a decir, sale más de 170, se considera que tú tienes resistencia a la insulina. En otras palabras, prediabetes. Si sale menos de 170 en cualquiera de las tomas, o sea, ninguna de ellas pasa el valor de 170, se te considera normal. Entonces, que no tienes esta famosa resistencia a la insulina o la prediabetes. Más o menos, entonces, para un esquema, si yo tengo menos de 100, normal. Ahí terminó el estudio. Más de 126, 2 exámenes más de 126, diabético. Entre 100 y 126, hacemos un examen, resistencia, test de tolerancia a la glucosa. Si en alguno de los puntos de las muestras de sangre, que el examen dura 2 horas, en alguna de las muestras sale más de 170, se considera prediabético y el manejo es como si fuera un diabético. Si el paciente sale en ninguna de las tomas de muestra, sale más de 170, es decir, menos, considérase normal. Ese es el esquema en el cual uno tiene que hacer
el diagnóstico de diabetes y de resistencia a la insulina o prediabético. Pero ¿por qué es importante saber si yo tengo resistencia a la insulina o prediabetes? Es muy importante porque si yo tengo el gen, vamos a decir, mi papá, mi mamá han sido diabéticos, es muy probable de que yo tenga el gen y pueda desarrollar la diabetes mellitus más adelante. Entonces, si yo ya tengo, ¿no?, resistencia a la insulina, es decir, prediabetes, quiere decir que, ¿qué es mejor? Desarrollar, vamos a decir un ejemplo, que yo esté programado y voy a desarrollar la diabetes en un año, cuando yo cambiando mi estilo de vida y tomando una medicación para disminuir esa resistencia a la insulina y pueda desarrollarlo de acá a 5 años, 6 años, es mucho mejor a que yo lo desarrolle en un año. Entonces, eso es muy importante, lo que es la prevención, lo que yo pueda retardar la aparición de esta enfermedad que ya lo tenía probablemente en mi gen programado. Entonces, es importante. Ahora, ustedes habrán escuchado cuántos tipos de diabetes existen. De repente habrán escuchado, existe una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2. En realidad, se le consideraba diabetes tipo 1, ¿no?, a los que son, vamos a decir, jóvenes, flaquitos, y porque tenía un déficit de insulina, ¿no? Entonces, por lo tanto, el manejo se basaba únicamente en insulina. Y la diabetes tipo 2, el biotipo del paciente, era un paciente gordito, obeso, no aparecía esta diabetes sino en una edad, ya vamos a decir, de adultez, ¿no?, o senil. Entonces, estos pacientes generalmente no eran insulino dependientes, sino usaban antidiabéticos tipo orales, ¿no? Pero ese concepto es un concepto antiguo, en donde ya hoy en día, porque tú puedes tener pacientes con diabetes tipo 2 y que requieres, o sea, son, digamos, pacientes que de repente el manejo de su azúcar ya no se puede controlar muy bien con los antidiabéticos orales y necesitas el uso de insulina. Entonces no es que sea un diabético tipo 1, por eso es que el concepto salió, y ahora que se queda diabéticos insulino dependientes y diabéticos no insulino dependientes, ¿no? Entonces, esa es la clasificación, pero más o menos para los que de repente en algún momento habrán escuchado el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Ahora, esta fisiopatología de por qué es importante conocerlo de la diabetes, normalmente todo alimento que ingresa se va a convertir adentro en glucosa. Y esa glucosa, ¿no es cierto?, es lo que va a aparecer en la sangre. Vamos a tener unas imágenes, ¿podemos pasar, por favor? Entonces, todo alimento que ingresa a nuestro, vamos a decir, a nuestra boca, va a pasar por el tubo digestivo y va a absorberse a nivel, ¿no?, del estómago, como podemos ver en la imagen, y vamos a ver que esa imagen del estómago, los alimentos al absorberse van a pasar a la sangre. Entonces nosotros vamos a tener nuestro nivel sanguíneo, ¿no?, de glucosa incrementado. Rápidamente pasamos a la siguiente. ¿Quién va a detectar esto? Que la glucosa se ha incrementado. Ese amarillito que ustedes ven es el páncreas, ¿no? Entonces el páncreas va a detectar, la glucosa se está aumentando en los niveles sanguíneos. Inmediatamente quien va a secretar la insulina va a ser el páncreas. ¿Y la insulina? ¿Cuál es el trabajo de la insulina? Como ustedes pueden ver, es llevar ese glucosa, ese azúcar, dentro de las células, al hígado, a las células musculares, es decir, a las células neurológicas, miocárdicas, a todo nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que esas células de todo nuestro organismo funcionen. Porque ¿qué cosa viene a hacer la glucosa? La glucosa viene a ser el combustible de tu carro, vamos a decir, el combustible para que funcione bien todas las células. Entonces, esta insulina hace que este azúcar ingrese a todas las células de nuestro organismo, manteniendo el valor de glucosa en sangre normal. Vamos a decir 70 a 100. En otros laboratorios 80 a 110. Pero hacen que se mantenga ese nivel normal. ¿Qué pasaría si yo como mucho azúcar? Vamos a decir, yo no soy diabético y de repente ustedes ahorita me dan una taza de Clínica Nueva Salud y de repente está lleno de gaseosa y me la tomo todo, o lleno de azúcar también y me la tomo.
inmediatamente mi páncreas va a detectar que tiene los niveles de este alimento altos en azúcar y va a secretar una mayor cantidad de insulina para tratar de meter eso, azúcar en sangre, dentro de nuestras células para mantener los niveles normales. Es decir, yo que no soy diabético, por más que coma 2 litros, 1 kilo de azúcar, lo que sea, siempre me va a mantener mis niveles porque mi páncreas está normal y secreto la cantidad adecuada que es necesario para mantener los niveles normales de azúcar. Pero ¿qué pasa en los pacientes? Vamos a poner un número, por ejemplo. Si yo como 10 de azúcar, yo voy a producir 10 de insulina para mantener el valor normal de glucosa en sangre. ¿Qué pasaría si yo como 10 de azúcar, mantengo el nivel normal de azúcar en sangre, pero para mantenerlo tuve que ser necesario producir ya no 10 de insulina, sino 100 de insulina? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi páncreas está trabajando en exceso. Hay una mayor producción para tratar de mantener el nivel normal de azúcar. Sigo comiendo 10 y mi páncreas, para mantener el valor normal, ya no es necesario producir 10 de insulina ni 100, sino 1000 de insulina. Quiere decir que está trabajando en exceso y va a llegar un momento en que ya no va a poder producir esa cantidad excesiva de insulina porque se empieza a agotar. Y cuando ya no pueda producir esa cantidad de insulina, es decir, ya no va a poder producir 1000, ya no va a producir, va a empezar a bajar sus niveles de producción de insulina. ¿Y qué va a pasar con la glucosa en sangre? Va a empezar a incrementarse. Eso es la explicación de por qué el paciente convierte primeramente en prediabético resistencia a la insulina y una vez que se agota el páncreas, aparece la diabetes. Entonces, importante que nosotros sepamos diagnosticar a tiempo esta enfermedad. ¿Por qué hay maneras de bajar la resistencia a la insulina? Por supuesto, una de las causas principales de incremento a la resistencia a la insulina es la obesidad. Entonces, cuando yo bajo de peso, cuando yo tomo esa famosa pastilla de repente que ustedes, muchos tienen familiares o lo habrán escuchado por cultura general, la metformina, lo que hace es disminuir la resistencia a la insulina. Y entonces eso me va a retardar la aparición de esta enfermedad. Una vez que aparece la enfermedad, dijimos que hay una serie de síntomas que nosotros debemos, no en todos los pacientes aparece, pero sí es característico que nosotros debamos a conocer. Por ejemplo, yo le llamo las 4P. Las 4P son las que van a aparecer, pero están en términos médicos, pero se los vamos a explicar. Polidipsia. ¿Qué significa polidipsia? Tengo mucha sed, ¿no? Entonces la primera P. El paciente diabético toma mucha agua. 2. Poliuria. ¿Qué significa? Orina cada rato, ¿no? Entonces tú ves al paciente que toma mucha agua, va al baño a cada rato a orinar. Polidipsia, poliuria. Polifagia. ¿Qué significa en términos, ¿no?, generales? Tiene mucha hambre. Y la última 4P, pérdida de peso. Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. El paciente, a pesar de que come mucho, baja de peso. Yo me acuerdo que cuando yo me gradué de cardiólogo, empiezo a trabajar con un contador más o menos contemporáneo a mí, y él era obeso, pero de repente, me acuerdo mucho, y lo recuerdo con mucho cariño porque en paz descanse, él ya falleció en la época del COVID, porque le dio COVID, pero él bajó de peso, pero con más de 30 kilos. Yo le digo, mira, Michelle se llamaba, ¿no? Y digo, te has bajado de peso, ¿no? Qué bien, estás haciendo dieta. No, todo mi hijo, me han diagnosticado diabetes. Entonces, mire cuánto te puede hacer bajar de peso. Entonces, muchas veces nosotros tenemos en nuestra cabeza, gordito es igual a diabético. No necesariamente gordito es igual a diabético. Ojo. Entonces, dentro del cuadro clínico tenemos, vas a orinar mucho, tienes mucha sed, tienes mucha hambre, pierdes de peso. Muchos de ustedes habrán visto que también tienen visión borrosa.
Y eso es muy importante porque nosotros tenemos visión borrosa y le echamos la culpa a de repente ya necesito lentes. Y los que usan lentes dicen, no, de repente la medida ya me cambió. Y nadie se le ocurre que tiene que medirse la glucosa. Por eso es que es muy importante que ustedes a veces me preguntan, ¿a qué médico debo de acudir, doctor, si soy diabético? La respuesta en realidad, sí es cierto que yo te vaya a decir, el que maneja la diabetes es el endocrinólogo, pero todos acá somos médicos, empezando desde la casa, desde la familia. ¿Por qué? Porque esto empieza desde una dieta. Y si yo soy el único, yo soy diabético en la casa y yo soy el único que hace la dieta y veo que todo el mundo come otro tipo de comida, ¿no me va a entrar el hambre? ¿No me va a provocar? Entonces, todos empezamos desde la casa a ser los médicos del paciente diabético. Entonces, así vas al médico general, te va a orientar, vas al médico internista, vas al especialista, al endocrinólogo, tienes retinopatía diabética, tienes que ir al oftalmólogo, también está tratando diabetes, tienes un problema, ¿no?, de infarto, tienes que ir con el cardiólogo, también está tratando la diabetes, tienes que ir a un paciente, al cirujano cardiovascular porque tienes arterias obstruidas, también maneja la diabetes, vas a nefrólogo porque también tienes insuficiencia renal, también está manejando la diabetes. Entonces, esta es una enfermedad sistémica, todos acá tenemos que contribuir para controlar y manejar al paciente diabético. Muy importante, por ejemplo, esto que vemos de acá de visión borrosa. Estamos acostumbrados que de repente yo necesito, vamos a ver, medirme la vista porque ya cambió. Y de repente me voy al amigo que vende sus lentes ambulante y de repente digo, a ver, préstame tus lentes, y me voy probando y con el que veo mejor digo, te lo compro, ya está, suficiente. Esta es la medida que yo necesito y me voy. Y vivo así hasta que ya no vuelvo a ver, vuelvo otra vez y me pongo. O la otra, vamos de repente, ¿no?, a los lugares donde venden lentes y digo, señor, ¿me puede medir la vista? Por supuesto, claro que sí. Y la persona que me va a medir la vista no es una persona capacitada. ¿Por qué? Porque me ponen en la computarizada y te sale, tu medida es tanto. Ahí está, señor, para que compre los lentes. ¿Qué pasa si soy diabético? No lo pensó. Esta medida es falsa. Si mi azúcar está elevado, esta medida es falsa. Entonces es muy importante que cuando hagamos, ¿no?, todos los tipos de chequeos, vayamos a las personas adecuadas. Entonces, dentro del cuadro es visión borrosa. Yo bajo los niveles de azúcar y la visión va a mejorar. Debilidad, el paciente ya no tiene muchas fuerzas, tiene fatiga, náuseas. Veo que de repente me hago una herida y no cicatriza, ¿no?, o no sana muy frecuentemente, y de repente otras personas que se hace una herida, está sanando en 2 o 3 días, y de repente en mí se pasa un mes y no cierra la herida. Ya tengo que empezar. Tengo hormigueo de las extremidades. Entonces, todos esos síntomas son síntomas generales, inespecíficos, que son parte del cuadro clínico de una diabetes. La siguiente. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando nosotros nos hacemos unos exámenes de, vamos a decir, de orina, y ustedes van a encontrar en el examen de orina que dice, por ejemplo, glucosa. Normalmente no debe de haber glucosa en la orina. Y si hay glucosa en la orina, estamos hablando de que tú ya eres 100% diabético. ¿Por qué? Porque para que aparezca glucosa en la orina, estamos hablando de que tienes que tener tú en sangre más de 180. O sea, yo puedo tener 130, 140 y soy diabético, pero mi examen de orina va a salir glucosa negativo. Entonces es muy importante también, cuando tú te hagas chequeos generales, observes todos los puntitos. El examen de orina no solamente es para ver infección urinaria, también sirve para muchas otras cosas. Ver la glucosa, ver la filtración de proteínas, si tengo una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Entonces, un buen médico, muy acucioso, siempre va a tratar de analizar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene diferentes estadios, ¿no?, de daño renal. Entonces,
inicialmente, los estadios iniciales, es cuando se empieza a filtrar la cantidad de proteínas. Y eso es muy importante, que nosotros debemos de recibir una medicación para evitar la progresión de esta enfermedad renal, producto de la diabetes. Entonces, miren qué importante es que nosotros hagamos todo ese tipo. Y dentro de las complicaciones que nosotros vamos a encontrar en la diabetes, que es lo que vamos a conversar después de la pausa que vamos a ir, ¿ya? Quiero recordarles antes que acá en Clínica Nueva Salud nosotros tenemos más de 35 especialistas, los cuales están viniendo todos los días de la semana. Todos los días parte una movilidad desde las 6:30 de la mañana, trayendo los médicos desde Lima. Y así, una vez que llega la noche, el mismo carro regresa, ¿no?, retornando a los médicos a Lima. Entonces es todo un esfuerzo que en realidad Clínica Nueva Salud está haciendo para tratar de llevar lo mejor que podamos y tener al alcance los médicos especialistas que muchas veces es necesario para poder tratar, manejar y prevenir, que es lo más importante hoy en día, las distintas enfermedades, ¿no? Porque a veces yo me acuerdo cuando yo trabajaba, bueno, sigo trabajando un día a la semana para que me voy a Lima para ver a los pacientes, pero sí me acuerdo mucho a veces que a veces, bueno, ustedes de repente saben, pero en cardiología tenemos exámenes en los cuales tiene que el paciente colocarse un equipo, por ejemplo, mapa, y yo me acuerdo que tenía pacientes de provincia y muchos de ellos es porque eran de la ciudad de Chincha. Y dice, ¿y ustedes han venido ahora? Sí, doctor, bueno. ¿Y a qué hora se levantan para venir a la consulta? Y así conversamos. Tenían que levantarse temprano, venir a la consulta. Muchas veces cuando se les indicaba el procedimiento tenían que venir al día siguiente a colocarse el aparato, al día siguiente para después retirarse el aparato y al día siguiente para ver el tratamiento y el diagnóstico. 4 días perdidos. Entonces es, ¿no?, lo que hoy en día tratamos de evitar. Entonces nos vamos antes de ir a la pausa, recordarles que tenemos unas campañas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este sábado tenemos la campaña con el doctor Walter Rodríguez, médico geriatra, ya conocido por la ciudad de Chincha, ¿no? Inclusive acá lo hemos tenido en un programa para que les explique qué cosa es geriatría. Y geriatría es el especialista de los pacientes mayores de 60 años. Todas las personas mayores de 60 años tenemos que tener un médico geriatra de cabecera, que es el persona que va a tratar, es como tu médico internista, igualito, pero de mayores de 60 años. Entonces tenemos, mira, por ejemplo, qué bueno, paquete geriátrico, donde tú vas a hacer el chequeo de tu colesterol, triglicérido, azúcar y tu consulta. Tenemos el paquete también de colesterol, triglicéridos, azúcar, más electrocardiograma y pasas con el geriatra, ¿no? Tu densitometría, porque todos los pacientes geriátricos tarde o temprano tenemos problemas de los huesos, osteoporosis, y para los que no sepan, osteoporosis es el riesgo de fractura y tú lo puedes prevenir. ¿Qué problema es lo más aqueja a los pacientes de la tercera edad? Fractura de cadera. Una caidita, uy, se cayó, no, pero doctorcito, se cayó nada más de la cama. Y no sabían que tenía huesos frágiles, osteoporosis, huesos porosos. Y una caidita mínima, fractura. ¿Y ustedes saben lo que le va a ocasionar a este paciente después? El volver a caminar, el proceso que tiene que pasar por el traumatólogo, muchas veces inclusive la operación de la cadera. Entonces, es terrible, cuando eso lo podemos prevenir. Lo otro es la evaluación de geriatría con tu electrocardiograma. Entonces, muy buenos paquetes. También tenemos el paquete el mismo sábado, la siguiente por favor, de alergia. Mañana viene la doctora Ivette Sotomayor. ¿Cuántas personas tenemos problemas de alergia? La alergia no solamente es que te salga un rash, ¿no? De repente yo comí algo y me cayó mal y salió un rash y no sé a qué cosa soy alérgico. O de repente tengo picazón y no sé a qué cosa es. Entonces, ¿quién va a saber? La doctora. Pero no solamente es eso. ¿Cuántas personas tenemos rinitis? Yo sufro de rinitis alérgica. Tuve asma bronquial de niño. Entonces, todas esas cosas, ¿quién te va a ayudar? Alergia, la alergista. Hay una especialidad que se llama alergia e inmunología. Y esta doctora
viene el día de mañana, ¿no? Y hacemos todos los test, por si acaso, de alergia. Todos los paneles de test completos de alergia. No solamente eso, sino también hacemos los tratamientos inmunomoduladores, las vacunas para las alergias. También estamos el día de mañana con la doctora Jessica Quintana, otorrino ya conocida por ustedes, muy pedida la doctora Quintana de otorrino, ¿no? Tenemos, mire, la consulta más el test del olfato. ¿Cuántas personas se acuerdan que ustedes en la época de COVID, no perdían el olfato? Pues hoy en día diagnosticarlo, ¿no? Y tratarlo, lo más importante. Entonces el día de mañana la doctora va a estar haciendo la consulta más el test del olfato. La consulta más el lavado de oídos más la videotoscopía. El otro paquete de consulta más tamizaje auditivo. Ustedes sabían que todo niño cuando nace por ley, tiene que pasar, ¿no?, un chequeo, un tamizaje auditivo. Si tu niño nace ahorita, ¿cuándo te vas a enterar tú que de repente tu niño tenía sordera? ¿Y cuánto tiempo de estimulación has perdido? Entonces hoy en día hay chequeos obligados que tiene que pasar todo niño, y eso te lo tiene que decir tu pediatra. Y uno de los test, ¿no?, es el tamizaje auditivo para todos los bebés, ¿no?, que nacen. Entonces, miren lo importante, y la doctora Jessica Quintana va a hacer el tamizaje también auditivo para los niños que quieren la consulta de otorrino más el tamizaje auditivo. Y la otra campaña que tenemos también para este sábado es la campaña de urología. El paquete de urología, ¿no?, la consulta más el examen completo de examen de orina. Con todo eso pasas con tu médico, el doctor Vidangos, que está viniendo este sábado de Lima. Así que ya saben, no se lo pierdan, que están muy buenas estas campañas para todos nuestros amigos de Chincha y de las otras provincias. Así que nos vamos a un corte y ya regresamos. Y ahora, continuando con el tema, quedamos en que íbamos a hablar de las complicaciones. En realidad las complicaciones que vamos a mencionar son las más frecuentes, pero en realidad tenemos muchas más complicaciones. Recuerden que hemos hablado que es una enfermedad sistémica. Por ejemplo, empezando a nivel de la cabeza, tenemos las enfermedades cerebrovasculares. La más importante, infarto cerebral. ¿Por qué infarto cerebral? Porque la diabetes mellitus afecta no solamente a los vasos pequeños, sino también a los vasos grandes de nuestro cuerpo. Y dentro de los vasos grandes que tenemos, por ejemplo, tenemos la carótida. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta carótida? Que es las arterias que irrigan toda nuestra cabeza. Imagínense el tubo de cañería y se va llenando de sarro. Este tubo de cañería que se llena de sarro, imagínense que parte de ese sarrito se desprende, ¿y a dónde va a ir? Directo al cerebro. Y se produce el infarto cerebral. Entonces, todo paciente diabético tiene que ser evaluado de la carótida, porque es una de las complicaciones muy, muy, muy graves. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño del infarto cerebral, puedes tener muerte súbita, y lo otro es, ya te da un infarto cerebral, pero la secuela que te va a dejar. De repente no puedes hablar, de repente ya no puedes caminar, vas a quedar dependiente, puedes quedar postrado. Entonces, dependiendo de qué tamaño fue y qué arteria terminó tapándose del cerebro. Entonces, siempre es fácil el chequeo, simplemente con solo una ecografía Doppler de carótidas, empezando con una auscultación, porque si yo encuentro un soplo acá, ojito, hay una obstrucción, pero no sé cuánto, puede ser 30%, puede ser 50%, puede ser 90%, pero basta con la auscultación, ya sé que hay algo. Entonces, importante eso. La retinopatía diabética. Si bien la diabetes te va a acelerar procesos de catarata, pero lo más peligroso es la retina. Y la retinopatía diabética es una enfermedad que puede terminar en la ceguera. Entonces, acá estamos mencionando las más importantes. Acudan
todo diabético, por favor, acudan, ¿no? Acudan al oftalmólogo, que es la única, ¿no?, forma de prevenir la ceguera. Bajando, seguimos en el corazón, ¿no? Las enfermedades de las arterias del corazón empiezan a obstruirse, tan igual como la carótida, pero estas arterias son más chiquititas. ¿Y qué es lo que le va a producir? Infarto, infarto de miocardio, infarto cardíaco. Entonces, seguimos bajando y nos encontramos con el riñoncito. ¿Cuántos pacientes diabéticos terminan en problemas de insuficiencia renal? Ustedes saben que, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal, ¿no?, que terminan en forma terminal en diálisis, las dos causas principales, ¿no?, de que te llevan a este problema de insuficiencia renal terminal y termines en diálisis son: 1, la diabetes; 2, la hipertensión arterial. Son las dos patologías más frecuentes, así que ya saben, todo paciente hipertenso, todo paciente diabético tiene que chequearse los riñones. Y si tengo las dos enfermedades, con mayor razón. Seguimos bajando y tenemos el famoso pie diabético. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la arteriopatía periférica. ¿Qué cosa viene a ser la arteriopatía periférica? Viene a ser la enfermedad de las arterias. ¿Y qué pasa? Como hemos mencionado en todas las otras arterias, tanto de la carótida, para el que es infarto cerebral, tanto que es para el corazón, infarto cardíaco, en las piernas, ¿qué es lo que va a pasar? Al disminuir la obstrucción de las arterias, se va a necrosar unos deditos. Puede necrosarse un dedo, puede empezar a necrosarse todos los dedos. Ahora, hoy en día la tendencia es tratar de salvar lo máximo que se pueda para darle calidad de vida al paciente. Entonces hoy en día ya no es que yo veo negrito y lo corto, no, porque yo después termino mutilando al paciente. Corto, no cicatrizó bien, sigo cortando, no cicatrizó bien, sigo cortando, y eso es el daño psicológico que le estás produciendo al paciente. Entonces hoy en día lo que uno tiene que hacer es tratar de revascularizar la mayor cantidad, ¿no?, de arterias en la pierna y tomar una decisión ahí en dónde sería el nivel que se puede salvar y que ya no se puede salvar en lo que es pie diabético. Ahora, ¿por qué lo separamos arteriopatía periférica de pie diabético? Porque en pie diabético no solamente tú vas a encontrar pie diabético que nosotros le llamamos isquémico, que es por obstrucción de arteria, sino también tenemos pie diabético neuroinfeccioso, en donde la arteria está normal, la circulación está completamente normal. Pero entonces, ¿qué tipo de pie es este? Tengo una herida y no cicatriza, y es porque es de tipo neuroinfeccioso. Entonces acá no hay que amputar nada, simplemente una adecuada y buena curación va a terminar mejorando, ¿no?, nuestros deditos. ¿Por qué? Porque la circulación está preservada. Pero ¿qué pasa? Como todo diabético, ese azúcar elevada que yo no puedo controlarlo, es un caldo de cultivo para los gérmenes. Entonces, debo de controlar muy bien mi azúcar, disminuye a nivel de los tejidos y hay que darle cobertura antibiótica y muy buena curación. Cumpliendo todo eso, ese piecito se va a salvar. Entonces, aparte, hay otros problemas de las diabetes. Sí, claro, hay piel, ¿no? Hay cambios en nuestra piel, se pone seca, hay cambios, problemas digestivos, por supuesto que sí, pero ya son, digamos, los menos graves o los menos complicados. Hay la neuropatía diabética, que eso sí también para que lo sepan, no todo paciente diabético tiene problemas a nivel de los nervios, y este problema de los nervios generalmente te puede causar dos cosas: o una hipersensibilidad o una baja sensibilidad. Una hipersensibilidad, de repente cualquier cosita que yo rozo, me duele. Y baja sensibilidad es que ya no siento nada. Y así muchas veces empieza el famoso pie diabético. ¿Por qué? Porque de repente yo uso y como no me aprieta nada y de repente pisé un clavito o un vidrio y no me di cuenta, y tampoco, porque como no lo siento ya perdí la sensibilidad, y eso empezó una herida, y eso empezó a ir creciendo, creciendo y creciendo, y ya cuando yo me doy cuenta es porque ya la herida está grande. En cuanto al tratamiento, es muy importante que en el tratamiento tenga que ver la parte nutricional.
Porque nosotros a veces decimos, no, pero la fruta es sana, la fruta no engorda, la fruta es bueno para el azúcar. No, pero la fruta también tiene fructosa y eso termina siendo, ¿no? Al final, en nuestro organismo se va a convertir en glucosa. Y esa glucosa, así como todas las harinas que comemos, los carbohidratos terminan convirtiéndose en glucosa. Por eso es muy importante que no solamente tenga que ver mucho la parte nutricional, que ayude a que es la parte medicamentosa. Entonces, dentro de los medicamentos tenemos desde insulina, los antidiabéticos orales, ¿no? Que hoy en día han salido modernos antidiabéticos orales, pero vas a tener aquellos antidiabéticos que te bajan, ¿no?, el azúcar, pero nunca te bajan por debajo del valor normal. Y generalmente este lo usas tú más para diabéticos leves. Tienes otros que son los antidiabéticos orales que sí te pueden bajar, ¿no?, por debajo del valor normal. Por eso que dicen, tienes que, con alimento, o sea, tienes que comer siempre. ¿Qué pasaría si hoy día se me ocurre hacer ayunas y quiero consumir ese tipo de medicamentos antidiabéticos orales que bajan el azúcar por debajo de lo normal? Me va a llevar un cuadro de hipoglicemia, que viene a ser el azúcar por debajo de lo normal. Hipoglicemia hablamos cuando es por debajo de 40. Y ya para diabetes más fuertes tenemos el uso de la insulina. Entonces hay una serie de medicamentos que nosotros podemos utilizar para lo que es el manejo y control de la diabetes. Entonces, ya saben, el manejo de una diabetes no solamente es la parte medicamentosa, sino también es la parte alimenticia. ¿Por qué? Muchos de los valores de azúcar van a depender del tipo de alimento que yo, vamos a decir un ejemplo, que yo no quiero hacer dieta, entonces mi consumo de pastillas para tratar de mantener los valores normales va a ser mayor. Y si yo hiciera dieta, mi consumo de pastillas va a ser menor, o la cantidad de insulina que yo necesito para el control va a ser menor. Otro tip que ustedes tienen que saber: siempre sáquense una hemoglobina glicosilada. Para los amigos que no sepan, la hemoglobina glicosilada es el promedio de azúcar de las últimas 12 semanas. ¿Por qué? Porque yo podría engañarme a mí mismo diciendo, ya, mañana tengo mi examen de azúcar, así que hoy día no como nada, hoy día hago mi dieta. Y de repente todos los días de la semana no hago dieta, no me cuido nada, y el día del examen, el día previo al examen, quiero hacer. Entonces al final yo solito me engaño. Pero yo te hago el examen de hemoglobina glicosilada y me va a sacar el promedio de las últimas 12 semanas, y ahí sí no me puedes engañar. Entonces, un buen paciente controlado no solamente es tener el examen de glucosa en ayunas normales, sino también la hemoglobina glicosilada dentro del rango normal. Y estamos hablando de 6.5 para abajo. Eso es un buen paciente diabético controlado con su glucosa en ayunas dentro de valores normales. Ahí estamos hablando de que este es un muy buen paciente y su médico que lo está manejando también es muy bueno. ¿Por qué? Porque está teniendo los valores y los objetivos. Y así tú puedes tener la enfermedad y nunca vas a desarrollar todas las complicaciones que nosotros acá los tenemos en la pantalla, que son las complicaciones, las peores complicaciones que pueden existir. Entonces ya saben, amigos, qué cosa hemos aprendido el día de hoy de la diabetes, haciendo un resumen de todo. La diabetes viene a ser el azúcar en sangre elevado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de azúcar? Así que ya saben, anoten esto: más de 126, 2 exámenes más de 126 de diferentes días, tienes el diagnóstico de diabetes. Un examen aislado, más de 200, ya sí o sí eres diabético. Nada que voy a repetir otra vez para ver si me sale. No, ya eres diabético. ¿Ya? Segundo, los síntomas. Hemos hablado las 4P, pero para usted, mucha sed, mucho hambre, pérdida de peso, voy a orina cada rato, ¿no? Hay debilidad, visión borrosa, acuérdense, cuando el caso que les he contado de oftalmología, ¿no? Por eso que el oftalmólogo siempre, antes de hacerte una medición de la vista, ven que hay algo que no está bien. No te puedo hacer la medición de la vista porque acá veo tu azúcar elevado. Entonces, contrólate primero el azúcar y después te puedo hacer tu medición de la vista. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que ver. Tus heridas sanan demasiado lento, tienes que sospechar en diabetes. Tienes hormigueo en las extremidades, tienes que sospechar en diabetes. Entonces,
Ese es el cuadro clínico. No todos desarrollan lo mismo, pero ya tienes aquí el diagnóstico, los síntomas, conocer las complicaciones. Complicaciones que tienes que chequearte siempre. ¿Cuáles son? A nivel cerebral, infarto cerebral, ¿no? La retinopatía diabética va a terminar en ceguera. Así que si no acudes, si no previenes esto, vas a terminar mal, no vas a poder ver. Y una persona que no ve, su calidad de vida es pésima. Infarto cardíaco, insuficiencia renal y problema del famoso pie diabético. ¿Existen otras? Sí, pero eso ya, estas por lo menos nos quedamos, creo, contentos que ustedes hayan llevado qué cosa es, cómo diagnosticarlo, cuál es el cuadro clínico, cuándo sospechar y qué complicaciones. Con esto que ustedes sepan, podemos hacer prevención. Y ese es el objetivo de este programa, que ustedes por lo menos saquen siempre algo nutritivo de cada uno de ellos. Recordarles que en Clínica Nueva Salud tenemos más de 35 especialidades, los cuales están viniendo todos los días de la semana. Simplemente llamen por teléfono, escríbanos por redes, cualquier consulta que tengan, me la van a hacer llegar y yo encantado de poder orientarlos y ayudarlos. No se olviden que esta semana tenemos las campañas, ¿no? El día sábado, el día miércoles empezamos con la del miércoles, el día de mañana estamos alergia e inmunología con la doctora Ivette Sotomayor, que viene de Lima, especialista, ya saben, todos los test de alérgicos y todas las terapias, ¿no? de vacunas para la alergia las aplicamos y las realizamos acá, todos los test alérgicos. También tenemos la campaña de otorrino, viene la doctora Jessica Quintana, ya saben, los paquetes están fabulosos, los famosos paquetes, por ejemplo, el lavado de oídos, biotoscopía y la consulta de la doctora. Ojo, todos aquellos pacientes, amigos que tienen alteración del olfato y que han pasado con la enfermedad de COVID y no huelen bien, pueden chequearse, todo esto tiene tratamiento. Otorrino y test de olfato. El otro paquete, saben que todos los niños, aquellos que recién han nacido y aquellos que todavía están dentro de los primeros 6 meses, tienen que hacerse su tamizaje auditivo. Si su médico pediatra no les ha dicho que tiene que hacerse el tamizaje auditivo, pues háganlo. Eso es por ley. Hoy en día el Ministerio de Salud es una ley que todo niño tiene que tener su tamizaje auditivo. Las otras campañas que tenemos, geriatría. Tenemos con el geriatra, ¿qué cosa ve? Pacientes, es el médico internista de los pacientes mayores de 60 años. Tenemos paquetes para chequeos completos de las personas, ¿no? mayores de 60. Tenemos muchos paquetes, así que no se olviden. Miren acá, por ejemplo, uno de ellos, la consulta más examen de colesterol, triglicéridos y azúcar. Tienes otro que, por ejemplo, es eso más electro. Todos los pacientes de geriatría saben que tenemos problemas de los huesos, desde osteopenia, que viene a ser, ¿no? disminución de la densidad ósea, hasta la famosa osteoporosis, que ya es riesgo de fractura. ¿Y cuál es el peor problema que puede haber en un paciente geriátrico? Fractura de cadera. Ay, doctor, se me cayó, pero no, se cayó nada más de la camita, se resbaló y se fracturó la cadera. ¿Y por qué? Porque tenía osteoporosis y tú no lo sabías y no hiciste prevención, y eso se puede tratar. ¿Cómo haces el diagnóstico? Con una densitometría ósea completa. No esa densitometría que parece una pistolita de mano, no. Tienes que hacerte una densitometría de cuerpo completo, ahí sale el diagnóstico. Y el otro es la consulta más electrocardiograma, y todo eso lo encuentras en Clínica Nueva Salud. Y en la otra campaña, el sábado con el urólogo, tu examen de orina y entras al chequeo con el urólogo. Una persona que sabe leer un examen de orina, qué rica información puede sacar de ahí, riquísima. ¿Tú sabes? No, infección. No, señor, con el examen de orina puedes hacer diagnóstico de diabetes, con el examen de orina puedes hacer diagnóstico de los primeros inicios de daño renal, y con el examen de orina también puedes hacer muchos otros diagnósticos de cálculos, para eso dicen cristales. O sea, hay tantas cosas que tú le puedes sacar de información al examen de orina que un buen médico te lo puede interpretar. Y este sábado tenemos al doctor Rubén Hidangos, médico urólogo, que viene de Lima. Así que ya saben, no pierdan esta oportunidad, que en Clínica Nueva Salud estamos apostando por la prevención y promoción de la salud. Nos vemos el jueves con otro programa dentro de los más importantes, que vamos a ir tocando los temas y los más relevantes para ustedes.
gracias a Clínica Nueva Salud. Nos vemos, cuídense, hasta luego, chao.